final del camino mexicano llegó bajo el sol del mediodía en la capital del Estado de México. El equipo de Raúl Cárdenas repetía colores, con esa camiseta tan icónica y que no volveríamos a ver en Copas del Mundo nunca más. Al menos hasta la fecha de publicación de este documental. Aquel día tocó silbar a un sueco de nombre Rudolf Scherer, que atestiguó la entrega de regalo a Jacinto Facchetti y el volado, que por qué no, México volvió a perder. No olvidar que ambos países se confrontaron en 2 amistosos en 1969. Respecto al 1-1 que ya repasamos, Italia repetía 6 jugadores, mientras que México lo hacía con 5, por lo que de alguna manera se conocían. Irónicamente, el tricolor jugaría esa tarde un fútbol casi perfecto durante unos 60 minutos. Sin embargo, nuestros propios terrores que espantan el éxito volverían a succionarnos la fe en nosotros mismos. José Bantolrá anunció las intenciones nacionales con un disparo, pero muy abierto. Italia inició con un muy mal intento que acabó en las manos de Calderón. Después de una falta sobre Valdivia, González la agarró en movimiento, sin apuntar correctamente. Los azules se volvieron a acercar y el cuate salió sin convicción, despejando Peña. Cabo y Pichojo se acompañaron bien para que el segundo se entrara, pero Fragoso no le pudo ganar al Bertozzi. El portero mexicano andaba nervioso y lo denotó con otra mala salida. Los italianos se dedicaron de inicio a fallar muchos pases, algo a lo que la localía le sacó provecho en grande. El Chalo salió a jugar como poste y dejó tirado a Roberto Rosato, para luego tocar a la Calaca González, quien no se volvió loco y de 3 dedos la mandó a guardar. Un gol categórico que representaba la vida entera para el cuadro cardenista, que abría el marcador sobre una de las grandes potencias internacionales. Lamentablemente, el gusto se fue tan pronto como llegó. Aarón Padilla pudo centrar, pero prefirió driblar y los escalonados defensores lo impidieron. Héctor Pulido la conectó con la zurda, finalizando en la pared de atrás. La primera aproximación de Luigi Riva fue con la izquierda también, aunque tuvo el mismo final. Pulido quería demostrar que sí le sabía pegar, cañoneando a la base del poste y exigiendo al guardameta del Cagliari. González, lleno de confianza, se probó una vez más, sin suerte esta ocasión. El 8 pulmones escuchó a las gradas toluqueñas, que lo animaron con otro riflazo, que se fue chueco. México monopolizaba el balón, pero la maldita falta de profundidad tranquilizaba a la saga italiana, que empezó a oler la sangre, aunque no es que anduvieran súper finos. Fue Pérez el que hizo otro tiro, que ni de cerca estuvo bueno. 2 veces nos acercamos por izquierda, una del Pichojos que se la regaló al abanderado, y otra del Gansito, que la bajó como rey y la centró como plebeyo. A continuación cayó el empate, que fue una absoluta estupidez. Riva no pudo con la defensa y el rebote le llegó a Domenghini, que centró sin fuerza y por abajo, desviado por Javier Guzmán. La pelota se fue llorando con dirección a portería e Ignacio Calderón se dejó caer desde su posición, atacando muy mal con el brazo equivocado, y no pudo evitar el autogol del Calimán. De lo que poco se habla es de la mano de Riva, que González advirtió y el abanderado también, levantando su trapo. El camarógrafo apenas si nos deja ver. Sin embargo, al árbitro no pudo importarle menos y validó el gol. Cárdenas corrió enfurecido al medio campo para hacer el reclamo correspondiente. El igualado de Riva lo quería mandar a la banca y hasta un manotazo le dio el entrenador nacional, que no tuvo más remedio que asumir el golpe en el marcador. 1-1 absolutamente inmerecido, pues verdaderamente el tricolor era superior sobre la cancha, pero una combinación de distracciones nos puso en predicamentos. México no lo tomó a pecho y continuó con los acercamientos, que eran tímidos, pero constantes. A Pulido le cayó una de suerte que bajó bien, pero terminó mal. El área italiana era asediada por hasta 8 hombres color rojo, solo que ninguno de ellos visitó al cerrajero experto en catenacho, aunque el ataque azul tampoco sabía qué hacer con nuestra línea de 4. Quisiera decir que el partido estaba igualado, pero la verdad es que la selección mexicana era mejor que su rival, dedicado casi en exclusiva en defender todos los flancos, y cuando medios se acercaban a la caja de Calderón, el balón volaba con 0 peligro. El grandísimo problema era que nuestra creatividad futbolística no daba para inventar soluciones más allá de centros y disparos, que normalmente acababan en saque de meta. Es ahí donde quizá un hombre como Alberto Onofre podría haber cambiado el destino. Rivas se animó con una corrida hacia el centro, pero Guzmán le tapó antes de que Pulido le diera de comer pasto al que le quería robar. Desde la banda recibió Valdivia y se coló como a la humedad. Tristemente no había un centro delantero que la pudiera empujar, aunque a Fragoso parecieron cometerle penal. Ahora fue el Chalo al que le cayó la pelota fuera del rectángulo grande, solo que la Chueca le hizo el honor a su terrible dirección. Otra vez se desplegaron al ataque,
pero un solo italiano fue suficiente para defender su fortaleza. Luego en el centro el rematador fungió como zaguero. Por fin Italia disparó con intenciones, pero las de Domenghini y Boniseña no fueron a portería. El Tri cerró la primera parte con esa intensa presión sobre el marco de Enrico, que al final solo tuvo que pedirse la recogebalones. Sandro Mazzola sí se probó a puerta, flojísimo. Una de preocupación fue gracias al Pichojos, que de izquierda hizo recostar a Albertossi, que mandó a córner. Pero el árbitro se volvió a negar a pitar por el de casa y se llevó los gritos de la afición, que lo tildó de ladrón. Guzmán demostró su clase de central mexicano, aguantando y robando a Boniseña, seguido por la barrida quirúrgica del Halcón y la tajada a medias de Calderón, que por poco regala el segundo, justito al minuto 45. Un gran primer tiempo del equipo anfitrión, que aunque no fue avasallador comparado con las potencias del torneo, dominó la bicampeona del mundo, agazapada la expectativa de lo que pudiera suceder. Para el complemento entró Gianni Rivera, el Bambino de Oro, máximo goleador europeo de esa temporada. El cuate detuvo con más calma de lo que se pueda suponer el primer testarazo. Arriba lo contuvieron entre 3 y segundos después el Calimán se barrió como Dios para evitar el gol cantado. Mario Bertini fue derribado y cayó mal sobre el balón. Se cobró rápido la mano, pero el nazareno detuvo el juego para atender al jugador. Algo muy raro en esos tiempos. Peña recordó al Tigre Sepúlveda con otra barrida perfecta. Y luego Padilla bajó la de Bantolrá con toda su magia de pecho. Pero la media chilena no se fue entre los postes. Tampoco la del Calimán. Y eso que le sacó un chichón al balón. Pérez tenía una diagonal espectacular que iba hacia el ganso. Pero Rosato alcanzó a expulsar y el de los Pumas estrelló con el portieri. El de la esquina esparció la cal y le llegó a Toño Munguía, que terminó la jugada con un disparo a la tribuna. La Azzurra respondió con un potente remate de Boniseña, quien tampoco apuntó. Quién sabe cuál empujón vio el árbitro, pero marcó un tiro libre indirecto en la media luna. Grande problema fue acomodar a la barrera italiana, que se puso donde le dio la gana, y ya luego el disparo de Calimán no tuvo sentido. El equipo nuestro no cejaba en sus intenciones de jugar al ataque, pero tampoco encontraba un poquito de magia para hacer algo distinto. Los albiazules empezaban a sentir más confianza de desplegarse hacia el frente, aunque la zona baja lo estaba haciendo bien. El histórico Isidoro Díaz ingresó al campo en lugar de Munguía para disputar sus últimos 30 minutos como jugador mundialista. El que fuera alcalde de Acatlán de Juárez acumulaba su 8º encuentro en 3 copas. Nada mal. Lo triste es que a partir de su entrada todo se vendría abajo. No necesariamente por su culpa, claro. El 5 Guinda avanzó cuantos metros quiso, llegando a donde podía disparar, otra vez sin buenas hechuras. Guzmán corrió al medio campo para tumbar a Boniseña y así se acabó el mundial para el que lo alojó. Domenghini tocó para arriba, que se movió bien hacia el centro y jaló el gatillo. La pelota botó un poquito, pero a 52 años de distancia podríamos culpar una vez más a nuestro guardameta, aunque la toma trasera nos deja ver que estaba en pleno recorrido hacia el centro y no alcanzó a llegar. Otra de esas jugadas que solo el protagonista en primera persona nos podría explicar. Injusto, tal vez. Merecido, probablemente. Frustrante, absolutamente. Sin embargo, y a diferencia de todas las participaciones previas, México volvió a levantar la cara y se lanzó con todo. Pudieron empatar de inmediato, pero el cabezazo de Pulido se encontró con un cuerpo vestido de azul en la mera línea. ¿Por qué tiene que pasarle esto a México siempre? ¿Por qué le tiene que pasar eso? El remate que era el empate y surge un señor y la saca. Y a nosotros nos han hecho un gol pegando la pelota en el pie de un compañero. Ese es el fútbol. Pero ¿por qué siempre contra nosotros? No se lo podría explicar, don Fernando Marcos, pero déjeme asegurarle que es una historia de nunca acabar, que nos ha perseguido desde antes y hasta ahora. Quisiera honrar su memoria y la de todos los que se han ido sin ver a nuestro país ganando algo de absoluto respeto, narrando algún día la más grande hazaña de este fútbol, pero temo que tampoco a mí me alcance la vida para atestiguarlo. Pichojos recibió una patada de Domenghini, que se fue castigado con un codazo terrible. Luego Pulido por fin le pegó poderoso y colocado, pero Albertossi le negó el 2-2. El equipo europeo exigía castigo para Pérez y el árbitro lo fue a atender, aunque ignoró olímpicamente las peticiones. Fue en ese momento que Enrique Borja apuntó su nombre en las incidencias, en lugar de la calaca. El delantero americanista también jugó sus últimos instantes de Copa del Mundo, dejando solo un gol en 5 partidos. Como chiste de mal gusto, apenas corrió un minutito de su ingreso para que llegara el tercero italiano. Luego de un fuera de juego fallido, la defensa quedó mal parada y Calderón intentó cortar con un rápido achique, pero lo burlaron y Guzmán tuvo que rescatar como pudo. El Cholo lo quiso despejar, pero le cayó Domenghini, que tiró para ser tapado por el mismo Díaz. Se acabó la suerte. Gianni Rivera se la encontró después del squash y tiró pegadito al poste que Nacho debió cubrir, pero en la rebambaramba se le olvidó
Todavía la selección tuvo fe en sí misma, empujando hacia adelante, aunque cada vez con más timidez y errores nacidos de un alma hecha pedazos. Rivera le bailó a Pulido y el de Cruz Azul no se quedó con las ganas de patearlo, igual que Peña con De Sisti. Dominguini cobró la falta, aunque ahora sí el cuate la controló. Pichojos le puso a Borja su única oportunidad en 20 minutos, solo que fue un poco más alto de lo que se requería. Al minuto 30 exacto se escribió el marcador final, con un rebote sobre el cuerpo del portero de blanco y un contrarremate espantoso que se metió entre las piernas del Calimán Guzmán. Visto lo visto, no hay más que yo pueda decir. Antes de reanudar hubo movimiento en el fondo del campo, probablemente algo lanzado sobre Rosato, que fue levantado por su doctor. Valdivia luchó en la individual, derribado dentro del área en un posible penal que nadie quiso reclamar, y Rivera zapateó por encima. Los últimos 10 minutos fueron más de lo mismo, con el equipo mexicano rodeando el área enemiga sin la más remota idea de cómo entrarles, y los del país de la bota generando peligro apenas pudieron, salvándonos del 5-1 por el balón al travesaño. Díaz trató con la izquierda, fácil para Enrico. Luego Borja vio su oportunidad de hacer un gol y no compartió con Fragoso, que acabó muy molesto. A la siguiente se debió marcar falta dentro del área, pero el arbitraje tuvo piedad. No hubo más. La selección mexicana de fútbol quedaba eliminada de su propia Copa del Mundo. Se cumplía la gran hazaña de no perder ningún partido de fase de grupos y avanzar sin goles recibidos al cuarto partido. Pero la decepción era gigante por el resultado final. 4 años de una preparación en sube y baja, de idas y vueltas, de despidos y recontrataciones, de convocados y castigados, de sacrificados y rotos, que terminaron casi en el mismo lugar, muy lejos de los puestos de verdadero privilegio. Ese día se apagó una llama en la afición al fútbol en nuestro país, que llevaba décadas apoyando bajo cualquier circunstancia, con críticas, claro, pero también con candor. Se daba cuenta, quizás, del verdadero espacio que ocupa nuestro deporte a nivel mundial. Estamos siempre entre los primeros 16, pero solo somos lo mejor de lo peor y lo peor de lo mejor. En la previa del debut mundialista, los futbolistas mexicanos se concentraban con las pilas puestas para jugar, empezando por Hernández y Palencia, los primeros descartados por Aguirre, que decidió que Borghetti fuera el delantero titular y que Cuauhtémoc le apoyara desde atrás. Eso despertó muchísimo estrés en la prensa especializada, que esperaba que el gatillero fuera la punta de lanza, o que incluso jugaran juntos los tres. Tal vez a propósito se dejó ver el Vasco charlando largo rato con Juan Francisco, que había tenido un buen año en España, a diferencia del Temo, que apenas si jugó, además de que tuvo que trabajar mucho en perder peso, de la mano de Daniel Ipata. La duda era si colocar a Chiquis García o a Ramón Morales por izquierda, aunque finalmente el de las Chivas se impuso. Las otras dos relativas sorpresas fueron la inclusión de los carrileros. Por izquierda iría Salvador Carmona, que no solo no era un constante con el Tri, sino que su posición natural era por derecha, y así jugó en el 98. De ese lado alinearía Sigifredo Mercado, con 33 años cumplidos, y en las últimas de su carrera. Nosotros no tenemos ninguna presión del mundo. Nosotros solo podemos ganar y a perder muy poco. Y con esta filosofía nosotros salimos aquí entrenando, tenemos un grupo impresionante, buenos amigos, muy pocos problemas hemos tenido. Yo me acuerdo de los últimos 10 años, quizás un problema en el equipo croata. Y nada más, para mí, repito, es una Copa del Mundo y para mí es más fácil jugar una Copa del Mundo que un partido amistoso. Con 25 grados de temperatura y 39% de humedad, recibió el Gran Cisne de Niigata a los dos primeros contendientes del Grupo G, con Rafael Márquez al frente de todos. Elegido como capitán, la selección mexicana fue aplaudida en su ingreso a la cancha por los más de 3,000 fanáticos que viajaron desde nuestro país. El colorido era absoluto, con los clásicos sombreros de charro, las máscaras y la pintura en el rostro, aunque el fuerte sol les derretía las ideas. Se entonó primero el himno nacional de Croacia, cuyo entrenador era Mirko Josic, ganador de la Libertadores 1991 con Colo-Colo, y que fue el sustituto de Loven Hacker en ese icónico América de la 94-95, pero que no pudo continuar con el buen trabajo. Blanco número 10, que fue su dirigido, fue el primer encuadrado en la canción que nos sabemos todos, seguido de Jorge Campos y Osvaldo Sánchez. Los suplentes Óscar Pérez en la puerta. Se estrecharon las manos uno por uno antes de la foto obligada del once inicial y de un volado que con este video no podemos saber quién lo ganó. El árbitro era de nacionalidad china y se llamaba Yun Lu, acompañado por un indio, un tunecino y un senegalés. Algo le pedía Josic al comisario, en lo que Aguirre ya se acariciaba la corbata, ansioso de arrancársela a la primera oportunidad.
El diseño del inmueble era un espectáculo, solo que la sombra dividía la cancha en dos mitades, nada agradables para la televisión. Sea como fuere, a la 1:30 de la mañana, tiempo del centro de México, arrancó el cotejo. Este no iba a ser espectacular, más bien cerrado, peleado, complicado. El Cuau quería magia, pero su toque de zurda no llegó a caballero. Vimos al mejor hombre croata, Davor Šuker, el gafete en el antebrazo, antes de la falta de Morales sobre Niko Kovac, que recordaremos ampliamente dentro de 3 capítulos. Ese pésimo intento de Robert Prosinecki predijo el partido de Croacia. Ramoncito volvió a atender al futuro DT, miraba con rencor. Cuauhtémoc la pisó e hizo su primer taconazo. Alentado por la afición con jersey oficial, Gerardo Torrado se dejó ver con la cabeza blanca. Rapada durante la concentración, Kovac tomó revancha del zurdo sin encontrar el encare que andaba buscando, pero tampoco castigo del árbitro. A Mercado le ganaron la primera en la banda, y luego se apareció el segundo naturalizado mexicano en disputar un mundial, después de Carlos Blanco en Suiza 54 y Suecia 58. De esa falta surgió el vuelo del Febernova, que fue rematado por la Fuerza Aérea Croata, pero el Conejo estuvo muy atento para expulsar a 2 manos y salvarnos del primer gol. Rafita recibió y se acomodó con su común elegancia, seguido por su compañero de la central, Manuel Vidrio, de todas las confianzas de Aguirre. Al Cuau lo tiraron por primera vez, aunque sí aceptó la ayuda del infractor, antes de mirar al abanderado como al Esguarén Zancar, un poco pasado de samosas. Tras una diagonal larga, Zuckerman la quiso agarrar de volea, y nada más consiguió saque de meta. Carmona ya estaba batallando contra Kovac, que no sentía lo duro, sino lo tupido. En un forcejeo Vidrio se llevó recuerdito de Alen Bokčić, aunque no le salió sangre como pensó. Adentro del área, Zvonimir Soldo se la encontró de media vuelta y volea, pero tuvimos suerte de que le pegó mal. Después de un gris desborde del Temo, el borrego sin lana sacó el zurdazo muy desviado, aunque fungió como premonición para días después. Josic no lograba comprender por qué no generaban, mientras el segundo espuelazo no fue preciso. Javier ya balbuceaba entre Ipata y Memo Vázquez padre, al tiempo en que México comenzaba a apoderarse del balón, y Caballero explicaba que le querían dejar sin camiseta. Otra vez por derecha, el dorsal 19 puso un centro peligroso, que rodó sin que alguien lo pudiera tocar. Kovac se reía burlón de Ramón, antes de perseguirlo para intimidar. De la nada el Tri estaba asediante en el rectángulo de los tecolotes balcánicos, pero en 20 minutos había muy poco por narrar. Cuando Croacia despresurizó, se fue al ataque, solo que Sigifredo expulsó muy bien. En la porra de cuadros se observó un hombre con gorro de waterpolo, uno de los deportes más importantes en ese país y que se utilizaría mucho más después de la Eurocopa de 2016. Mercado quiso la personal, pero enseñó que lo suyo no era el desborde. La banda izquierda en verde se descontroló y Zucker andaba filtrando una de fantasía, mas Pérez corrió como liebre y en 2 urgencias logró echar a la banda. El lateral por derecha le dio sopa de codito a Robert Jarry. Al nacido en Argentina le hicieron un sándwich en la media. La zurda del 10 otra vez fue la chueca. El collar de Jared rebotaba en su cuello y Braulio Luna no estaba pesando en su lado. Las fuerzas estaban parejas, pero a la baja, sin emociones fuertes que excitaran a los 32.239 asistentes. Vidrio la quiso hacer de filtrador, ganando la esquina. Más incomprensión del técnico rival. Morales cobró el segundo córner hasta la frente de Cuauhtémoc, quien cabeceó complicado y solo atinó a decir no mames. Nico trastabilló a Chava, al que ahora sí le ofreció sus disculpas. El divo de Tepito ya se revolcaba en el pasto y el vasco estaba desesperado con las manos en la cintura. Justo ahí llegó la más importante de la mitad inicial, cuando Luna ganó el centro de Blanco y Morales reventó la de Gajos, pero el zorro del desierto le puso mala parte interna, echándola por un lado de la red. Todavía disparo Jared, la dejó ir. Jared Borgetti la tuvo. Después de que Ramón Morales apareció sin marca, estaba solo frente al arquero. El 61% de posesión mexicana era pasmoso, sin volcarse en el marcador, sin energía ni fuerza ofensiva. Conejo Pérez era el dueño de su área, descolgando en el tiro de esquina, en lo que la gente ya entonaba el cielito lindo, como toda la vida, haciendo parte de los japoneses para estirar la bandera. En este tiro libre vimos que los estampados de Atlética seguían siendo de mala calidad, y el Temo decía que no, que ni lo intentaran. Quién sabe a qué se refería, pero igual nada salió. Otra vez el de los tacos Concord la masajeaba e intentó con la izquierda, rechazado. Luego con la derecha quiso centrar, con éxito nulo, aunque sin que le dejaran de apoyar desde las butacas. Ya cerca del entretiempo se cambió a jugar por el lado del Sol, intentando una cuauhtemiña cortada, y luego generando una buena que acabó en el disparo de Torrado, muy despacito y directo a las manos. Todavía dio tiempo para que el Conejo jugara a lo Brody, a que el vasco lo mandaran a sentar, y de que Cuauhtémoc planeara un gol olímpico, rechazado por Stipe Pleticosa. Se acabaron los 60 segundos adicionales, así que el de la China los envió a vestidores para refrescarse
y esperar a que la sombra cubriera todo el terreno, porque realmente el público se estaba agotando con el jodido calor. Desafortunadamente, los blancos sombreros iban a ser obligatorios por una buena parte de la tribuna, pues solo el campo se refrescó. Eso sí, que ayudó a los dos equipos, pero más el que portaba pantaloncillos y medias blancas, además de playera verde. Por cierto que esta camiseta fue la misma en todo el mundial, y la alternativa blanca nunca se volvió a ver, a menos que jugaras el malísimo FIFA World Cup para PlayStation. Sigifredo volvió a faulear, y de esa nació el centro del recién ingresado Milan Rapaic, cabeceado por Soldo y expulsado por un saltarín cancerbero nacional, en su segunda atajada esencial. Después, en el saque de banda, no se habló con Torrado, y ya se andaba quedando. El contraataque se estaba armando, mas el veterano se la pensó demasiado. Ahora sí, la zurda de Cuauhtémoc sirvió bien para Luna, pero el necaxista se entró fatal, celebrado por los aficionados Batreni y uno que otro colado nipón. El tercer tiro del surgido en los Pumas fue tan malo como los anteriores, llenando de nervios a su entrenador. Kovac puso cara de loco en la nueva falta de Morales, que se reía gustoso con la remera reparada. El arquero indicaba 3 en la barrera con ese guante autografiado. Márquez ordenaba como el líder que siempre fue, y el nuevo calvo picoteaba al rival. El cobro fue del que jugaba en el Fenerbahce, incomodando al conejo, que hasta ese momento había estado soberbio. En esa segunda mitad, Blanco se echó al medio campo para jugar de armador, como verdadero enganche, lo que le exponía más a la férrea marca, y pronto se llenó de faltas en contra. Gerardo se dio para Jared, que la luchó con coraje para tocar a Gabriel, que fue bien apretada. A la siguiente llegó la hora de ganar. El del Sevilla tocó bonito a Jared, quien le dio clases de tacón al que mejor sabía usarlos. El Temo corrió a la velocidad que le permitían sus traqueteadas piernas, y cuando ya se acomodaba para reventar el arco, fue derribado por Boris Ivkovic, y Lu Yun pitó de inmediato. Cuauhtémoc Blanco entra al área. ¡Penal! ¡Hay penal sobre Cuauhtémoc Blanco! Cuando el balón regresa al área, Cuauhtémoc está prácticamente mano a mano con el arquero, pero también alguien le acompaña. Vean ustedes el cruce. Ni tardo ni perezoso se levantó a exigir la tarjeta con ese gesto tan suyo, siguiendo la deliciosa roja en contra del defensor, además del tiro penal, que nadie más que el de la joroba podría tomar. Caminando hacia atrás 400,000 pasos, agarró el vuelo que le daba confianza, en lo que sus compañeros le quitaban a la chusma de encima. Mirando con el ceño fruncido, aguantó el sonido del silbato, y mientras corría veía cómo se le movía el portero, cruzándolo con su maravillosa pata derecha, para irse a celebrar con los brazos y los ojos al cielo, homenajeando a su abuelita María del Refugio, fallecida unos pocos días atrás, y que fue una figura muy presente en toda la vida del Temo. Blanco, con los zapatos del color de su apellido. Allá viene, toma distancia, dispara. ¡Un gol de México! A los 15 de la segunda parte. Tiro penal cometido y cobrado por Cuauhtémoc Blanco. Pone arriba al equipo azteca. Perfectamente bien tirado, Toño, el penal por Cuauhtémoc Blanco, lo caracteriza ese tipo de jugadas, a él tiene una enorme seguridad y ahora se presta y se presenta para México lo mejor, tiene un gol a favor y tiene un hombre más. Las celebraciones del compatriota mamado, de Javier Aguirre y de la mexicana con jersey pronto retro no se hicieron esperar, pues el tricolor apuntaba a su primera victoria mundialista desde aquella contra Corea del Sur en el 98. Además de que Blanco se convirtió en el segundo mexicano en hacer 2 goles en 2 mundiales consecutivos, después de Alberto García Aspe. Al 64 se marchó la máxima figura europea, dándole entrada a Daniel Saric para ver si podía hacer algo distinto que relajar las patas de gallo de Josic. El que sí hizo daño fue Soldo, que caló de lejos a nuestro número 1. Sufrió en demasía con el giro de la bola y sonriente se disculpó. En esa misma jugada, Márquez se fue con todo a querer despejar y chocó durísimo con Alen Boksic, en otra escena que se repetiría en unos cuantos partidos. El mismo que se había quedado con el brazalete no pudo más y se marchó de cambio por Mario Stanic. Matador Hernández también estaba en la imaginaria y se molestó porque no le dejaron entrar. Finalmente lo hizo, tomando el lugar del goleador de Santos Laguna. El nacido en Tlatilco volvió a usar el calcaño y ahora sí le salió. Antes de este tristísimo pase, juzgado con el silencio del coach, otra vez entró el partido en un impas lodoso, incómodo y que rozaba lo aburrido. Cuau consiguió una falta por el lado derecho y amagó con tirar, pero fue Ramoncito el encargado, solo que todavía no estaba muy pulido en su técnica. Hernández recibió con espacio y arrastró unos centímetros, pasando mal, lo que sería muy común en el resto de su torneo. México ya le estaba tocando el torito a Croacia, que se veía derrotada desde mucho tiempo atrás. Sigifredo arribó por su lado y mandó un buen centro que pareció rozado por el codo de Stjepan Tomas, antes de que Morales la quisiera rajar, pero le dio tan mal que el trompo no dejó de girar ni cuando se fue al fondo.
Ahí se marchó Cuauhtémoc Blanco, un crack mexicano que parece que no se va a repetir en un buen rato. Ingresó Palencia, con más resignación que deseo. Aguirre dio sus indicaciones tácticas. Josic se aburría en su banquillo. Mercado salía con clase. Luis la volvió a pasar al rival. Y la FIFA nos presumía su cámara en la grúa. Juan Francisco le quiso filtrar a Matador, que no llegó. Rapach entró a ningún lado, levantando los hombros de ya saben quién. Y otra vez Palencia armó el juego, solo que el centro de Ramón lo escupió la saga croata. El chaparro dorsal 7 entró como cuchillo de mantequilla al área, bailando el jarabe tapatío y pateando la puerta. Defendido bien por Pleticosa. En la tribuna se dejó ver nuestra vieja amiga vestida de mariachi, que era la misma que cantaba el Sí se puede contra Países Bajos 4 años atrás, además del que recordaba con amor a su flaquita. De fútbol ya muy poco te puedo contar, aunque vale añadir la última peligrosa de los que terminaran terceros en Francia, pues en un saque de banda se volvieron a acercar, pero la espalda del conejo destruyó el miedo a empatar. Nada más ocurrió. México ganaba un partido que desde el sorteo sonaba complicado, a pesar de que los periodistas 2000eros no tenían grandes referencias y se aferraban a los lugares comunes. El nivel de la escuadra verde sencillamente no estaba para echar vítores. Sin embargo, se logró superar el primer duelo, con ganas de que se cumpliera una contundente estadística. Para ese año, el 81% de los equipos que ganaban su primer partido avanzaban a segunda ronda. Afortunadamente, el Vasco Aguirre supo cómo plantear este cotejo, llenándose de confianza para los siguientes, tal vez demasiada, como ya se verá más adelante. Lo decíamos al inicio, México necesitaba mucho más que ganas y mística, necesitaba talento, y en una jugada que se juntan por el centro, tanto Jared Borghetti como Cuauhtémoc Blanco, Javier, se logra esa jugada de penal, la expulsión de Boris Zivkovic, y con esto México gana un partido importante en Copa del Mundo. No hay nada que se compare a la victoria y por supuesto que arrancar además una Copa del Mundo con un triunfo es muy importante. De hecho, este es el tercer triunfo de México iniciando una Copa del Mundo. En un momento se intimidaron teniendo a Bosic, teniendo a los Zuckers, teniendo a jugadores como Prosinecki de tanto renombre, ¿no? Sí, no, para nada. Yo creo que también en México hay mucha calidad, así como los croatas y bueno, qué bueno que se dio para nosotros el partido y hay que seguir así. Ahora ya se ganó, ahora tenemos que pensar en lo que viene. ¿Cómo te deja este resultado? Supongo que satisfecho en muchos sentidos, ¿no? Sí, en muchos, no en todos. Creo que nos faltó mejor manejo de partido, la verdad. Ellos con 10, nosotros con uno más, con el gol a favor. Fue cuando me parece que no jugamos bien al fútbol esos últimos minutos. Pero bueno, al final de cuentas lo que valen estos torneos tan cortos son los puntos, ¿no? Y se obtuvieron. Mentalizado, ¿no? A dónde lo iba a tirar, con muchísima fe. Yo sabía que con este penalti nosotros podíamos conseguir los 3 puntos y bueno, gracias a Dios entró la pelota, que es lo adecuado, ¿no? para nosotros. Está en el cielo y yo antes de venirme acá al Mundial le tenía que dedicar un gol y se lo dedico a ella, y que en paz descanse. Entramos con el pie derecho y lo digo en plural porque todos los mexicanos nos sentimos parte de este equipo. Felicidades. Gracias, señor. Pues sí, fue una labor ardua de 45 días, fue un justo premio para los muchachos. Estamos con la conciencia de que aún no hemos hecho nada. Y obviamente todo el equipo tuvo muy buena eso que trabajaron a toda la compañía. Esa quesadilla aquí de raja de cuaresmeño, compañero. Le pones un cachito de pasote para que agarre sabor. ¡Puerco! ¡Te van a salir hongos en las uñas, marrano! Esto es trabajo de equipo, señoras y señores, para que vean lo que ha hecho Aguirre. Unos verdaderos marranos en la cancha. ¿No te da pena que te vea tu familia? Mira todo lo que tomaste. Yo soy solo como un perro en este mundo. ¿Sí? ¿Cuál familia? ¡Mueve tu cuchi, cuchi! ¡Mueve tu cuchi, cuchi! ¡Ponete tranquilo! ¡Vamos! ¡Arriba! Estacionados nada, circulando todo. El señor nos había dicho, de la glorieta no estamos estorbando. El señor es el responsable.
Que le molestó, pero estamos tranquilamente. Ya ordenó que lo soltaran, él fue el que ordenó esto. Y no está haciendo nada, estamos bien. No está provocando a nadie, ni está faltando a nadie, estamos ahí tranquilos. Yo digo que por eso le está como les da los perros. Un par de goles de Cuauhtémoc Blanco que le vamos a meter al equipo con el que... ¿Contra quién vamos a jugar, Blanco? Ecuador. ¡Ole! ¡Fue Ecuador! Vamos a hacer un enlace con André Marín hasta Japón. ¿Está listo, André? ¿Cómo estás? Buenos días. José Ramón, ¿cómo estás? Buenos días, me da mucho gusto saludarte. Estamos en Niigata todavía en la concentración de la selección mexicana de fútbol. Se ha tomado con una gran alegría, José Ramón, pero con una gran tranquilidad el triunfo de México sobre Croacia al abrir la Copa del Mundo. 0 triunfalismos, José Ramón, ha sido un paso importantísimo. México ve cerca las posibilidades de estar en una segunda fase de Copa del Mundo, pero Javier Aguirre, todos quieren tomar con los pies en la tierra el excelente resultado de ayer, la victoria de 1-0 sobre la selección nacional de Croacia. México ha ido salvando dificultades. Dicen que el hombre crece a nivel de sus dificultades, bueno, también los equipos crecen al nivel de sus dificultades. Se encontró con Corea, lo saltó, un poquito más alto. Bélgica saltó, un poco más alto. Holanda saltó también. Bueno, más alto que Alemania no existe. No hemos empezado, ese ha sido el único problema. Hemos tardado un poco en entrar al ritmo de los partidos. Nada más, y los rivales lo han aprovechado muy bien. Van a ganar 3-1. 3-1, ¿y tú cómo crees? México 4-0. 2-0. 2-1. Tenemos que superar 2-0. Con esperanza. 2-0. Y saber que podemos, ¿no? Que podemos y que con mentalidad, con optimismo podemos hacer cosas maravillosas. Yo creo que no estamos para lucir, estamos para ganar, y Alemania sabe cómo. O sea, si a alguna gente no le puede gustar o no gustar, es más importante ganar. Y obviamente Alemania, como siempre, gana. Y gana bien. Sí. No importa, lo importante es que los hermanos tiemblen ante la presencia de una sola posibilidad de éxito mexicano. México, que no ha tenido jamás nada. El fútbol. Esto no descarta que México pueda dar un susto al equipo alemán. Esto no descarta que México juegue como ha jugado y pueda ganarle. Pero la verdad es que Alemania tiene mejor historia y es en este momento más fuerte que el equipo mexicano. Y yo agregaría el estado anímico porque después de verte en desventaja en 3 encuentros y tener el carácter, la capacidad y el fútbol para emparejar y ganarle al conjunto de Corea, esto pues pone de cara a un conjunto mexicano que sí cuenta en ese aspecto hoy con ligera ventaja. La sede del cuarto partido mundialista mexicano fue el Estadio de la Mosson en Montpellier. 29.800 fue el número de personas que se hicieron presentes en el sur de Francia, desde donde se esperaba que el equipo tricolor saliera avante en sus segundos octavos de final consecutivos. La fe era grande, el fútbol se había demostrado, los rivales fueron de menos a más y los resultados siempre estuvieron ahí. ¿Qué más que una victoria heroica se podía anticipar? Otra vez vestido de verde, blanco y rojo, el combinado nacional presentaba la ausencia obligada de Ramón y las salidas del Tiburón, Carmona y Braulio Luna. En sus lugares formaron Raúl Rodrigo Lara, Marcelino Bernal, Paco Palencia y Pavel Pardo, que regresaba de la suspensión. 4 cambios de un juego a otro, que Don Manolo sentía como los indicados para el partido más importante del torneo. Y ahora sí, el 29 de junio de 1998, a las 4:30 de la tarde, comenzaba el final. Alemania quería aprovecharse de inmediato de su poderío físico y de nuestras desconcentraciones en los arranques. Cuauhtémoc vio venir a 2 y dijo por qué no, pero Jörg Heinrich lo tenía bien estudiado y le metió las nalgas. A Villa también lo marcó con fiereza bávara, haciéndolo retroceder. El Temo dio un centro cerrado que no inquietó a la saga, y en el contraataque la nuestra despejó a donde fuera, en lo que Bertie Vogt hacía sus apuntes. Thomas Hasler quiso con un control acrobático, aunque solo acabó arrancando el banderín. Blanco ganó con zancadilla, para luego ser zancadillado, señalando a su favor el portugués Vítor Melo Pereira.
Luego Villa se hizo de palabras con el nuevo 5 copas, aunque no trascendió, y el regaño se lo llevó el capitán Agallas. A falta de mejor estrategia, el mismo Beto sacó el cañonazo que debió ser saque de meta, pero se fue a la esquina y desde ahí no prosperó. Aspe casi deja sin pantorrilla a Dieter Hamann, para después ver el despeje imperial de Suárez, el arriesgado achique de Campos, la calma de La Puente y compañía, y el atronador canto del cielito lindo. Cuauhtémoc era derribado una vez más, pero como no le marcaron falta, miró retadoramente al del silbato, mientras Marcelino le daba pan y vino a Thomas Helmer para que no le ganara en velocidad. Cuando Heinrich quería sobar la pelota, se le soltó el botín negro marca Adidas, llevándose la rechifla. El sí se puede ya rebotaba en las 4 paredes, e incluso a casi 2 décadas de distancia, la tensión del partido hace que me suden las manos sobre los botones del teclado. Klinsmann se andaba escapando, solo que un aparecido Germán hizo la chamba. En el córner el Brody cortó bien, aunque le hicieron un banquito no pitado. Otra vez Claudio hizo lo que parecía un corte quirúrgico, pero la repetición reveló algo que pudo ser penal. Tras una extraña pirueta de Oliver Bierhoff, el activo Heinrich la pateó a Berlín. Como si estuviera en su Puebla o en su Toluca de toda la vida, Bernal agarró riquísimo en el aire, a 2000 kilómetros de la puerta, pero complicó en sobremanera a Andreas Kepke. El canterano americanista se volvió a tirar por nada, y su gesto de desesperación resultaba extraño, con apenas 15 minutos en el reloj. Por cierto que el acapulqueño por fin podía lucir uno de sus diseños originales, con las gigantescas letras blancas sobre un muy bonito color azul, sin duda el más ortodoxo de sus trajes mundialistas. El partido se desarrollaba con una suciedad muy al estilo de CONCACAF, con empujones, barridas y patadas al por mayor, y poquitito fútbol a ras de pasto. Cuando cerraba la primera veintena, Jürgen Klinsmann se encontró solo y de frente a la puerta, pero Jorge Campos afiló la dentadura y corrió a tapar apoteósico, evitando lo que ya se cantaba como el primer gol alemán. Con más ganas que gracia, el 15 mexicano se fue de 1, pero no de 2, dejando estos gritos en los micrófonos de ambiente. Lothar se animó con un disparo intrascendente. Valencia ganó y luego cobró desde el tiro de esquina, mandado a las nubes por su capitán, al que vigilaba la trifecta perfecta, Blatter, Warner y Platini. Cuau se volvió a tirar, nomás para contarle al que debería estar contando. Klinsmann peinó, pero nadie concretó. Matador la pidió y luego no la ganó. El Beto quiso sorprender, aunque a nadie apantalló. Entre Lara y Pardo salieron de cracks. Al Temo lo marcaban de 2, evitando sus encares. Marcelino le pegó desastroso, y cuando parecía que la Mannschaft echaba a perder la contra, su gran capitán conectó con Mateos, pero no cabeció con dirección a la red. Media hora de juego, que no se terminaba de inclinar, que no parecía tener dueño, y que no prendía la chispa del buen fútbol. Aspe estaba sumamente impreciso, Campos completamente tiempista. Aspe repetía con esos pases a nadie, y entre 2 tumbaron a Christian Wers. En lo que el icónico Chiquitibum retumbaba en la Mozón, Helmer era tendido de la dormilona de minutos atrás. Tuvimos un tiro libre que Bernal desperdició por 2, y poquito después al Brody ya no le dieron ganas de recortar al que le presionó. Raúl Rodrigo hizo la faena en defensa que Pavel desaprovechó antes de que Davino ganara en los cielos galos, y de que el capo Cañoneri de la Serie A desviara saque de meta con fuerte volea. En una de esas el arquero salió y no lo respetaron, pero no pasó a mayores. El chamorro de Helmer pidió clemencia, por lo que el del Bayern Múnich tuvo que salir en tristeza. Ya con poco tiempo para el descanso, el tercer mejor portero del mundo en 1993 se lanzó con una autoridad absoluta a su costado izquierdo, extendiendo la mano para tapar el torpedo de Michael Tarnat. Esta fue una de las pocas veces que el nacido en Guerrero tuvo que atajar bajo los 3 palos en sus 2 Copas del Mundo, cumpliendo con alta calidad. No obstante, estuvo a punto de ser vulnerado cuando Hasler llegó por izquierda y centró perfecto hacia Bierhoff, que fue defendido solo por el travesaño verde. La suerte volvió a sonreírnos, por última vez, en Francia 98. Por fortuna, lo de Bernal no fue más que un poco de actuación de las más chafas, y su atención médica funcionó para tomar un respiro de veterano. Desde el suelo Campos abrazó con amor el cabezazo de Bierhoff y comenzó la salida de los suyos. Fue ahí donde apareció la primera gran falla nacional. Hernández toqueteó hacia Palencia, quien agitó la cabellera para ganar en velocidad, solo que quiso definir con un punterazo a lo Ronaldo, y le salió lo Juan Francisco, aunque a decir verdad Kepke estiró muy bien la extremidad. Hasta que por fin quisieron activar a Blanco, le dieron largo, y así se iba deshilachando el primer tiempo. Un juego peleadísimo en cada sector de la cancha, jugando el tricolor a la altura de las circunstancias, pero con Alemania perdonando varias que debieron ser gol.
Todavía dio tiempo para una patada carnicera de Marcus Babel, una que en nuestros tiempos sería roja directa y sin escalas, pero que en el 98 nomás fue de amonestación. No hubo más. Melo Pereira silbó su instrumento y los mandó a reposar. Era el momento de que Manolo Lapuente hiciera su magia por cuarta ocasión en 16 días. A ver si lograba sacar a flote este barco mundialista, que también supo navegar. El medio tiempo dejó ver a la soleada afición, a un sonriente Joseph Blatter, a otro mexicano nostálgico del mundial anterior, y a este par de pintarrajeados alemanes con plátanos colgados al cuello. No tengo pruebas, pero algo me dice que tenían algún objetivo racista, pues es algo que se ha visto en los estadios europeos. Sí hubo un cambio lapuentista, saliendo Marcelino con sus cansadas piernas para darle entrada a Salvador Carmona. El reacomodo fue rarísimo, pues Germán Villa se colocaba en la lateral izquierda, Chava en la derecha y Pardo se fue a la media cancha. Lara y Davino se quedaban como centrales, mientras Claudio Suárez iba a jugar como líbero, subiendo y bajando como un pistón. Aunque la formación se fue a segundo plano cuando Suárez partió el queso y la bola le llegó a Cuauhtémoc Blanco, quien por fin pudo compartir con Luis. El matador Hernández repitió sus chanflescos amagues para dejar sembrado a Burns y ya a pleno le metió toda la pata derecha, bailando con las redes por cuarta ocasión en este mundial. Matador, el matador, el matador. Con 35 segundos de la segunda parte y Luis Hernández aguantando, está haciendo el gol. México lo ganaba 1-0 a Alemania, tricampeona del orbe. No sé si ese marcador requiera de más relato que la propia jugada convertida en gol. Lo que seguía ahora era sostener dicho resultado frente al poderoso cuadro teutón, que como ya dijimos en un episodio anterior, es el poseedor permanente de este bonito deporte. Y solo se lo presta a unos cuantos cuando le da la gana, pero que lo reclama también cuando más le place. Después de una jugada donde toda Europa reclamó falta, Cuauhtémoc corrió como galgo por la banda y centró al gatillero, que no alcanzó a disparar. Alemania quiso en todo lo alto, solo que ese lugar ya estaba ocupado. A Blanco le volvieron a dar con la única consecuencia de la falta, y después al matador lo derrumbaron en la esquina del rectángulo grande. Los germanos estaban absolutamente desesperados con la velocidad de los atacantes verdes. Como siempre, García Aspe intentó el fuetazo de 3 dedos y como siempre lo desperdició. A Carmona le taparon que parecía buen centro, y como si fuera videojuego, Lapuente se animaba con otro cambio ofensivo, retirando a Palencia y dándole más minutos a Jesús Arellano. Al instante le quiso filtrar a Suárez, que no llegó. Cuau le bailó con sorna a Christian Sigue, consiguiendo el saque de manos, previo a la doble patada que le dieron de comer a Chavita. México mordió a Alemania, negándole la salida de su área, encerrándola y desesperándola en ambos costados. Lástima que nada lograron concretar. En una faltita a nombre del dorsal 18, los albinegros se aproximaron con peligro, repelido por los oportunos puños de Campos. El cabrito ya se le estaba escapando al señor Mateus, quien no tuvo más que echarlo al suelo con falta y amarilla. Davino también fue amonestado, aunque por una razón todavía más burda. Heinrich sacó de manos, pero no le habían avisado que el que iba a salir era él, para abrirle paso a Andreas Meller. Lara ya estaba jugando a la Viva México, mientras se inauguraban los centros a la olla. Matador compitió por aire en una jugada que para nada le gustó al portero. A Blanco Bravo le dieron un codazo que no le pudo importar menos al nazareno. De media vuelta Bierhoff se caló a portería, imitando a nuestro Luis García en todo, menos en el gol. Luego Villa hizo agua, pero Davino lo salvó. Y cuando nadie se lo esperaba, el avión de apellido Arellano encendió motores, quemó turbocina y antes de disparar fue pateado sobre la raya, provocándole involuntario remate de Mateus, que de lágrimas rebotó en el palo. Cuauhtémoc la tomó y habilitó a Luis Hernández, quien cometió el error más grande de toda su trayectoria como futbolista profesional, a la orilla del área chica y a mansalva, regalándole la pelota a su amigo Koepke. Una errata de tamaños bíblicos, que era el que mataba a Goliat, pero el David de Poza Rica nos condenó al infierno de los eliminados con anticipación. Mientras el cabrito se recuperaba de los golpes, Alemania planeaba su venganza desde la banda derecha, esta vez cortada por Campos, en lo que Berti explotaba en alemán. La segunda llamada fue al 64, con otro centro por la banda que defendía a Germán, aunque Oliver perdonó por última ocasión. El Tri se estaba ahogando ante la supremacía alemana, que no se había dejado ver en 60 minutos, pero cuando se sintieron superados por un rival menor en el papel, se inflamaron de orgullo y se fueron en tromba a la ofensiva. Klinsmann se tendió de chilena sin rozar a Carmona, pero se marcó juego peligroso y el de Toluca requirió hidroterapia y masaje para su recuperación.
El propio Jürgen se dio a Müller, que disparó chueco y solicitó el perdón. El Brody hizo el peor saque de meta de su vida, y aunque el Temo quiso cancherear, lo saltaron. A Hernández lo volvieron a tirar enfrente del abanderado, que muy seguro de sí marcó para el otro lado, previo al desastre con las manos de Villa. La escuadra nacional simplemente ya no sabía cómo carajos pasar de la media cancha. Matador y Burns se jalonearon para la angustia de Vox, aunque Duilio le puso la cara al bombazo. Los que habían jugado como grandes revolucionarios los últimos 3 partidos se olvidaron de ello y empezaron a practicar el fútbol de los equipos chicos, débiles y entregados al destino. Tuvimos una oportunidad que otra vez nuestro capitán lanzó a la cloaca. El camiseta número 1 rescató el balón que le dio Carmona a sangre fría cuando Kirsten entró por Hasler. Esa fue la tercera y última llamada. Con absoluta tranquilidad, tiempo y espacio, Dietmar Hamann lanzó una diagonal al área mexicana, desviada por Bierhoff, que impidió el despeje de Lara, pero permitió el ahora sí último gol de Jürgen Klinsmann con la camiseta de su país. El 47 nos lo anotó a nosotros, porque así de crueles son los dioses del fútbol, con todo aquello que tenga color mexicano. 1 por 1 que no solo igualaba el marcador, sino que era como el canto de la victoria alemana, pues ellos se sabían mejores, y a nosotros nos pegó la chicopalada, el síndrome del jamaicón, el soponcio, el telele y todas aquellas enfermedades que solo se contagian en nuestra patria. El peor jugador verde sobre la cancha traía el brazalete, y este espantoso toque fue el más claro ejemplo de ello, si es que hacían falta. Arellano protegió la pelota con todas sus ganas, y aunque el Tri sacó sus postrimeras fuerzas de flaqueza, los germanos se encargaron de amedrentarlos a patadas, y por primera vez en el torneo parecía que la Puente ya no tenía soluciones. A Cuauhtémoc le dieron otro patadón, castigado solo con falta, y reclamado con coraje tepiteño. El público tan encendido una hora atrás ya no gritaba, ni alentaba, ni cielito lindo, ni si se puede, ni nada. Klinsmann estaba tan confiado que cabeceó desde la orilla del área. A nuestros centrales se les inflamaban las cabezas de tanto despejar. Al matador le barrieron con fiereza y sí se marcó falta, lo que no le gustó a Lothar. Ese cobro dejó las últimas patadas de ahogado que entregaron nuestros delanteros, antes de que Alemania hiciera 4 cambios de juego y de que el usurpador del 5 copas pintara un centro extraordinario. Finalmente Oliver Bierhoff hizo su gol, ganándole a la triste marca de Raúl Rodrigo Lara. ¡Cuidado! ¡Caramba, Bierhoff! Al minuto 40. En un remate de cabeza nos está haciendo el segundo. ¿En qué momento? Gol Teutón, que era el tiro de gracia en el sacrificio azteca. Gol germano, que apachurraba el corazón de más de 100 millones de mexicanos. Gol alemán, que nos dejaba fuera de la Copa del Mundo. No obstante, hubo 2 momentos que pudieron reescribir la historia. En el primero, Blanco fue derribado dentro del área, en una acción que también pudo, y quizá debió señalarse como tiro penal. A continuación entró Peláez por el desastroso García Aspe, y el Temo le aplaudió sin vergüenza al árbitro, antes de exigirle cumplir con el cronómetro. Campos abrazó un disparo que ni ganas traía, justo cuando el cuarto árbitro levantó su aparato con el número 4. A Villa casi lo rompen, pero el portugués ya se quería ir a dormir. De ese Ave María llegó el zapatazo que fue la última chance. El portero no la pudo agarrar. Temo no pasó ni definió, pero en el rebote amagó y centró perfecto hacia Peláez, robado por su rubio compañero, que cabeceó antes que él y se la entregó al vestido de gris. Eso fue todo. Sonó el último silbatazo del juego. Se abrazaron los ganadores y lloraron los derrotados, esparcidos por todo el terreno verde. No había más, no hubo milagro, ni gesta, ni nada. Una de las generaciones recordadas con más cariño por el pueblo futbolero se quedó en el exacto mismo lugar que sus antecesoras y que sus sucesoras, con un poco más de buen juego y con algo más de carácter, pero eliminados también en octavos de final, a las orillas del 5º partido. No, lamentablemente el equipo mexicano ha quedado fuera y bueno, pues no queda más que seguir trabajando. Ya esto nos pone un panorama claro, Javier, de que no estamos muy lejos de los importantes, pero hay que trabajar con seriedad. A mí me da la impresión de que ha sido una buena participación, muy buena en esta Copa del Mundo, con antecedentes que para nada hacían abrigar que sucediera esto en el terreno de juego. Y bueno, creo que fue una excelente experiencia para México, para pensar que se puede. Y ahora pues hicimos un gran trabajo, aunque ahora pues, nos duele muchísimo la derrota porque sabíamos que podíamos avanzar. Y bueno, es bonito, ¿no?, recordar que la verdad de esta manera que perdimos nos dolió mucho,
pero lo más importante fue que dejamos todo en la cancha, ¿no? ¿Duele más, señor Lafuente, perder así cuando se está tan cerca de conseguir el éxito? Cualquier derrota duele, ¿no? Pero y obviamente cuando pasan sobre nosotros, pues obviamente ni siquiera duele. Duele así, luchando, peleando. Esto es fútbol. Tuvieron las oportunidades, las metieron, pero esto es fútbol, así es.